Hola amigos, bienvenidos a Análisis Directo. Yo soy Demetrio Kamer y te pido que por favor te suscribas si es la primera vez que ves mi canal y si te gusta dale like al video porque eso me ayuda mucho para posicionarlo en YouTube. Y bueno, pues tenemos que otra vez los opositores, les queda grande yo creo que el nombre de opositores, pero los llamados opositores vuelven a hacer el ridículo con esta cuestión de lo que se le llamó o estaban ya emocionados por llamarle el Longaniza-gate, en cuestión de que el senador panista Julien Rementeria difundió el programa anual de adquisiciones del gobierno de López Obrador, en donde afirmaba que se habían gastado 335 mil pesos por la compra de longaniza. Y pues lo que tenemos es que el ridículo lo hicieron porque dieron como verdad esta situación, siendo que ese documento que se dio a conocer y que se difundió en redes sociales, como emocionados, ya pensando que habían agarrado al gobierno de López Obrador en la maroma o a López Obrador haciendo dispendio del gasto público en lujos absurdos, pero en realidad no era más que un presupuesto proyectado, que incluso venía proyectado desde el gobierno anterior, en el cual es dinero que no se ha ejercido y en el cual el director de Recursos Materiales de Servicios Generales de la Presidencia de la República, Jael Hernández, aclaró que el presupuesto dicho es algo que se puede modificar o hasta cancelar. Incluso se mostró un documento en donde se revelaba que lo ejercido en el mes de enero era mucho menor del presupuesto que se había proyectado anteriormente. Esto sin mencionar también que esto es para todo el año, o sea, esos 335 mil pesos presupuestados para longaniza, pero que no se ejercieron, estaban presupuestados para todo el año, y que además estos presupuestos se ejercen para lo que viene siendo la oficina de la presidencia, pero para los trabajadores de la oficina de la presidencia, que son como 600 personas. O sea, no es López Obrador en su escritorio con alguna otra persona. Son gastos para los trabajadores alrededor de la oficina presidencial. Y entonces, haciendo ya todos estos análisis de los datos disponibles, pues es donde se demostró que no había ningún dispendio de gastos, no había nada que pudiera compararse con lo que pasó en sexenios anteriores, como lo de Vicente Fox con el Toallagate, que incluso él también ya estaba emocionado lanzando tuitazos hablando sobre que cómo era posible, también otros ahí en redes sociales que por lo de las toallas todos los opositores de aquel tiempo estuvieran ya enardecidos, y aquí con esto del Longaniza-gate estaban bien mansitos. Pero el punto es ese, pues que no hay Longaniza-gate. La oposición sigue haciendo el ridículo, y por eso mismo yo sigo insistiendo en que estos no son oposición. O sea, alguien que está en contra de los intereses de las mayorías, que eso es eso es democracia. Democracia es estar a favor de un pueblo. ¿Qué quiere decir de las mayorías? Y cuidando a toda una nación, obviamente ejerciendo la voluntad de la mayoría, el poder del pueblo, el poder de la mayoría. Eso es democracia. Y estos que se dicen oposición no representan eso, porque la oposición es el pueblo, es el poder del pueblo ante un gobierno que es
un gobierno totalitario, opresor, que es totalmente acaparador, injusto. O sea, la oposición se va formando con el pasar de los años ante un gobierno así. Y el gobierno de López Obrador no cumple todavía ni el año. Y ya es imposible que ya exista una oposición. Y peor si es una oposición basada en los gobiernos antidemocráticos anteriores. No es el pueblo el que se opone a López Obrador. Es un puñado de personas que no quieren soltar, que no quieren apartar sus garras de lo que era el poder público. Es un puñado de empresarios corruptos, de megamillonarios y de personajes nefastos de la política, de gobiernos anteriores. Esos son los que supuestamente son la oposición, pero no. La oposición sigue siendo López Obrador, aunque esté en el gobierno. ¿Por qué? Porque López Obrador sigue enfrentándose a intereses antidemocráticos muy poderosos, que son los de estos financieros y mega empresarios multimillonarios, este puñado de personas con sus achichincles como están ahí en la Suprema Corte, el Poder Judicial. Entonces López Obrador sigue siendo un opositor de estos poderes fácticos, de estos poderes que quieren seguir mangoneando al país y que quieren seguir concentrando la riqueza en sus manos nada más, y que quieren seguir explotando al país como lo hacían antes, y que siguen queriendo estar jalando intereses extranjeros a que metan aquí las manos. Ahí es donde está la oposición. Todavía la gente que apoyamos a López Obrador seguimos siendo oposición. López Obrador sigue siendo parte de la oposición. La democracia, el pueblo, es el que todavía tiene que ejercer su poder. Todavía no tenemos ese control sobre el país. Nosotros, el pueblo, todavía no ejercemos ese control sobre el país. Estamos en proceso de hacerlo. Por ahí he escuchado que hay personajes que bien han dicho que el gobierno de López Obrador es un gobierno, por lo menos hasta el momento, de transición. Todavía no alcanzamos la plena democracia. Todavía estos poderes fácticos, poderes oscuros, siguen estando enraizados, siguen estando agarrados. López Obrador poco a poco está tratando de sacudir todo eso y está tratando de poner cada cosa en su lugar. Y una de las cosas que debe de ir en su lugar es el poder del pueblo por encima del poder económico. El poder económico que se trata de concentración de riqueza en unas cuantas manos, que es a lo que le llaman crecimiento económico. El poder del pueblo económicamente se manifiesta a través del desarrollo económico, y es en lo que México siempre ha estado en lugares ínfimos a nivel mundial. Necesitamos tener crecimiento, pero en el desarrollo. No crecimiento económico directo, porque eso nada más es riqueza para los que hacen buenos negocios. Se necesita elevar el desarrollo económico. Y en esto es donde López Obrador está avanzando a pasos muy acelerados. Ojalá y pueda continuar así, y ojalá pueda completar su labor, porque hablando ya, que ya se ha hablado sobre los golpes suaves y todo esto que siguen en proceso, aún así veo que López Obrador está avanzando. Ojalá pueda seguirse completando esto. Afortunadamente, esta mal llamada oposición de algunos cuantos corruptos que quedaron de los gobiernos pasados, políticos de los gobiernos pasados, pero que todavía están presentes estos personajes oscuros del poder financiero económico, sumado a sus achichincles del periodismo chayotero de antaño, que ahorita ya reciben chayote privado. Todos estos personajes afortunadamente están como bloqueados, están atontados, tratan de manipular
de manipularnos a la población, y lo hacen de manera muy tonta, lo hacen de manera muy torpe, de manera totalmente ineficaz, hasta, pues como lo decimos, ridícula. Mientras sigan así, esto va viento en popa. Y tenemos que seguir bien atentos para no permitir que sus mentiras, que afortunadamente hasta el momento son casi hasta pueriles e infantiles, no dan resultado, no están pegando. Esperemos que no recurran a otras estrategias, porque son personajes muy perversos, y esperemos que López Obrador sepa sortearlos, y nosotros como sociedad sigamos creciendo en conciencia y sigamos creciendo en conocimientos e información, para que no nos puedan dominar, no nos puedan controlar y no puedan regresar, ojalá nunca, pero por lo menos en muchísimo tiempo. Y bueno, amigos, esto es todo de lo que les quería hablar hoy. Por favor, como les mencionaba al principio, suscríbanse, denle like al video si les gustó, compártanlo, denle click a la campanita para que suene cuando haya video nuevo, y nos vemos hasta la próxima.